Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Carta de Santiago, capítulo 1. Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Hermanos míos, ustedes deben de tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya sabe que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. El hermano de condición humilde debe de sentirse orgulloso si Dios lo enaltece, y el rico debe sentirse orgulloso si Dios lo humilla, porque el rico es como la flor de la hierba que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay cambio que produzca sombras. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Así pues, dejen ustedes todo lo impuro y la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que se ha sembrado en su corazón, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión pura, sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo. Santiago capítulo 2. Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencia entre una persona y otra. Supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y lo atienden bien y le dicen: siéntate aquí en un buen lugar, y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja, y a esta le dicen: tú quédate allá de pie, o siéntate ahí en el suelo. Entonces ya están haciendo distinción entre ustedes mismos y juzgando con mala intención. Queridos hermanos míos, oigan esto: Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que le aman. Ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes arrastran los llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero
si hacen diferencia entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Pues el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, dijo también, no mates. Así que si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Porque los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana les falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Tal vez alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo hechos, muéstrame tu fe sin hechos y yo te mostraré mi fe con mis hechos. ¿Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien? Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y por eso Dios lo aceptó como justo, y Abraham fue llamado amigo de Dios. Y ven ustedes que Dios declara justo al hombre también por sus hechos, y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con Rabá, la prostituta. Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta carta de Santiago es como un sermón y termina como una carta. Este escrito comienza de una manera como si fuese una carta y termina como sermón, pero una y otra van dirigidas a los creyentes esparcidos por todo el mundo. El hincapié está en la vida cristiana práctica, la cual por medio de vivas comparaciones y analogías se presenta como prueba y fruto de la verdadera fe, que si no se manifiesta en los hechos de una persona, en su manera de vivir, resulta una fe muerta. El escritor te invita a procurar la sabiduría que viene de Dios, la cual se necesita cuando la fe está sometida a prueba y se obtiene solamente pidiéndola con fe. Trata enseguida sobre la pobreza y la riqueza, las pruebas, las tentaciones y la verdadera religión que se expresan en hechos virtuosos. Amonesta enérgicamente contra la discriminación. Uno de los pasajes más fuertes y a la vez más lleno de comparaciones gráficas es aquel en que denuncia los peligros y daños de la mala lengua. Y es que como el principio insiste en la verdadera sabiduría y lo que ésta significa. Severamente reconviene a los causantes de discordias y a los que tienen amistad con el mundo, a los que se erigen en jueces de sus hermanos y a los ricos explotadores. Y termina esta carta recomendando la paciencia, la oración y dando otros consejos. Esta carta de Santiago no fue escrita por Santiago el Mayor, ya que Santiago el Mayor fue el primero que fue asesinado, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Fue el primero que le decapitaron, lo pasaron al filo de la espada. Eso lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles, escrito en donde a Pablo se le comunica y a Pedro se le comunica el deceso de Santiago. Y eso lo podemos recordar y lo podemos retomar para que ustedes lo tengan
bien en cuenta de que el primer discípulo que es asesinado es Santiago el Mayor. Y lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 y siguientes. Por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia, ordenó matar al filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo, o sea 16. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua, así que Pedro estaba en la cárcel bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. La misma noche, anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó. Y le dijo, levántate. Enseguida, al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro y el ángel añadió, ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si era en realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces y dijo, ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado un ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Bueno, pues entonces estamos ahí tomando en cuenta que este Santiago que escribe esta carta, pues no es Santiago el Mayor, el hijo del señor Zebedeo, hermano de Juan, porque a él ya lo habían asesinado, Herodes, y habían metido a la cárcel a Pedro. Pero también tenemos a otro Santiago, de los apóstoles, Santiago el Menor, el hermano de Judas Tadeo. Y este Santiago, hermano de Judas Tadeo, que su otro nombre era Santiago Jacobo, eso significa eran hijos de Alfeo, de un señor Alfeo, y que posiblemente también era pariente de Mateo, porque también nos dice la escritura que Mateo era hijo de Alfeo, pero no menciona que fueran hermanos, pero sí menciona que Santiago era hermano de Judas Tadeo. Y ellos eran primos de Jesús por parte de la descendencia de José. Judas Tadeo predicó en Jerusalén y murió ahí, en Israel, aproximadamente en el año 62. Lo mandó a matar el sumo pontífice Ananías, lo mandó a apedrear. Es un poco difícil pensar que Santiago, este Santiago que estamos ahorita mencionando, haya podido escribir una carta de advertencia, hablando de la verdadera religión, hablando de las pruebas y tentaciones, de la sabiduría que viene de Dios, del peligro que es la lengua que tenemos, hablar de la amistad con todo el mundo, de la inseguridad del día de mañana, advertencia de todos aquellos que pues son ricos y que viven en la opulencia, y habla de la paciencia y de la oración. No le dio tiempo, es posible que no le haya dado tiempo a Judas Tadeo y a su hermano Santiago ponerse a escribir. Ahorita estamos viendo, porque también hay una carta de Judas, aquí estamos viendo a Santiago, su hermano de Judas Tadeo, que eran primos de Jesús, y muere aproximadamente en el año 62, o sea, casi 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente haya escrito esta carta, pero se nos menciona, según los historiadores y los teólogos, que es algo que pues yo menciono, pero en realidad yo no tengo ninguna prueba contundente como dárselas a ustedes, pero mencionan que esta carta de Santiago es del hermano de Jesucristo, pero hermano no hermano de raza, sino hermano porque era hijo, era el
hijo mayor de José. Recordemos que San José, según la historia, según las investigaciones, era una persona ya de edad cuando aceptó casarse con María, con nuestra Santísima Madre, para cuidarla, no para vivir una vida marital con ella, sino Dios lo había escogido a José por ser un hombre honrado, por ser un hombre casto, por ser un hombre sabio, por ser un hombre maduro, por ser un hombre responsable, por ser un hombre de buena familia, porque descendía del rey David, de la descendencia del rey David, de la descendencia de la tribu de Judá. Y siendo una persona aproximadamente, se piensa, no tenemos datos exactos, se piensa que tenía de 50 a 60 años cuando se dedicó a cuidar a nuestra Santísima Madre, que era una jovencita de 14 años. Para nosotros los mexicanos, pues es una menor de edad, los mayores de edad son de 18 años. Para los judíos, la edad de los 12 años, ya un hombre tiene obligaciones y derechos. María tenía 14 años cuando está por dar a luz. Y Dios ha escogido a José, a este carpintero que era viudo, y que con su primera mujer ya había tenido hijos. Y sabemos, según la historia, que sus hijos, el mayor se llamaba Santiago, el segundo se llamaba José, el tercero se llamaba Simón, y había un cuarto que se llamaba Judas. Y tuvo 2 hijas, 2 hermanas. No se nos mencionan los nombres de una manera rotunda, pero piensan que una se llamaba María y la otra se llamaba Ana. Y también quiero aclarar que José, el padre de nuestro Señor Jesucristo, el papá de José se llamaba Jacob, y Jacob y Santiago es el mismo nombre. Al igual que Israel, tiene el mismo nombre, el mismo significado, tiene un diferente sonido, pero el nombre es el mismo. Santiago significa Jacobo, y Jacob, recuerden que nuestro Señor le cambió el nombre y le dijo, te llamarás Israel, y que tiene el mismo significado. ¿Por qué les digo esto? Porque era lógico que cuando alguien tiene el primer hijo y es primogénito, lleva el nombre del papá. Y diríamos, bueno, ¿por qué no le pusieron José al primer hijo de José, de su primera mujer? Y vemos que pues, el segundo hijo le puso José, pero al primero le puso Santiago. ¿Por qué le puso Santiago? En honor al papá de José, que era Jacobo, y que se llamaba, que es lo mismo que Santiago. Por eso, su primer hijo se llama Santiago. Y al segundo le puso José igual que él. ¿Sí? Esto lo aclaro para que tengamos el porqué de los nombres. Porque muchos dirían, bueno, si su primer hijo de José que tuvo, ¿por qué no tiene el nombre de José? Le puso Santiago porque era el nombre de su papá de José, que significa Jacob y Santiago. Y pues, según los historiadores, los estudiosos nos dicen que esta carta es del hijo de José, del medio hermano, así le decimos a nosotros en la actualidad, a los medios hermanos, así les decimos hijos del mismo papá, ¿no? Le decimos medios hermanos. A aquel entonces no les decían medios hermanos, les decían hermanos. Acordémonos de esa parte bíblica en donde a Jesucristo le dicen, ahí viene tus hermanos y tu madre a buscarte. Y Jesús le dice, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Lo pueden ver ustedes en Mateo 12, capítulo 12, versículo 46, o en Marcos, capítulo 3, versículo 31, o en Lucas, capítulo 8, versículo 19. Vamos a leer esa de Lucas, capítulo 8, versículo 19. Dice, la madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien le avisó a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él contestó, los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica,
esos son mi madre y mis hermanos. Y vemos entonces cómo aquí les dice hermanos, no es que sean hermanos de la misma raza, sino hermanos porque son de sangre. No les dice medios hermanos, hoy decimos eso, ¿no? Medios hermanos. Recordemos también que Abraham y Sara eran medios hermanos. ¿Se acuerdan que cuando le preguntaron, cuando llegaron a Egipto, a Abraham le preguntaron que esa mujer con la que estaba, quién era? Y le dijo, es mi hermana. No dijo mentiras, dijo la verdad, es mi hermana. No dijo mi media hermana, es mi hermana. Ya después cuando el rey Dios le avisó que no tomara a Sara como mujer porque estaba casada con Abraham, entonces ya fue y le dijo y le reclamó a Abraham, le dice, oye, ¿por qué no me dijiste? Pues yo sé que es mi hermana, ¿no? Pues sí, me casé con ella. Porque eran hijos del mismo padre, pero de diferente mamá. Y no se dicen ahí medios hermanos. Eso ya es algo muy moderno, quizá muy nuevo. Bueno, después de esta aclaración de que esta carta es más posible que sea del medio hermano o del hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice, yo, Santiago, siervo de Dios y de Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Ya estaban esparcidos por todo el mundo los judíos. Y saluda a las 12 tribus porque pues Santiago es judío. Pues sí. Hermanos míos, así les dice, hermanos, ustedes deben tener por muy dichosos porque cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, dice, deben de sentirse dichosos cuando tenemos pruebas, cuando tenemos situaciones, porque así nos damos valor y entonces demostramos que sí se puede hacer las cosas con el poder de Dios. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pase lo que pase, nosotros tenemos fe en Dios, confianza en Dios, amor en Dios, paciencia en Dios, tolerancia nos tiene Dios a nosotros y nosotros nos sentimos confortables. La fe son muchas cosas: amor, confianza, credo, paciencia, amistad, cariño. Muchas cosas contiene la fe. Y eso nos hace soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero dice aquí, procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena sin que les falte nada. O sea, es una lucha constante que nos debemos ir perfeccionando día a día, constantemente. Es lo que nos pide Santiago. Si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pues pedírsela a quién, a nuestro Padre Dios. No a los santos, no a los ángeles, no a nuestra Santísima Madre. Pidámosle sabiduría a nuestro Padre Dios, porque Él es quien nos da la sabiduría. Y Él se las dará, pues Dios da a todos sin imitación y sin hacer reproche alguno, así lo dice Santiago. Pero tiene que pedir con fe, o sea, lo tienes que pedir con mucho amor, con mucha esperanza, con mucha fuerza, con mucha tenacidad, sin dudar nada. No hay que dudar como Tomás, porque el que duda es como una ola del mar. Yo lo hubiera dicho aquí, es como Tomás que dudó, ¿va? Pero aquí él puso el ejemplo de una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro, pues sí, se mueve, ¿no? Yo le hubiera puesto aquí, yo le hubiera escrito, así como Tomás, que 8 días después no creía que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, y hasta que lo tocó y metió sus dedos en sus llagas de sus manos, y su mano en su costado, entonces fue como creyó. Yo hubiera puesto ese ejemplo, pero aquí Santiago no lo pone. Por eso les digo que pues no era Santiago el apóstol, el primero porque ya lo habían matado, y el segundo tampoco, porque si no hubiera puesto en cambio Santiago, el hermano de Jesucristo, pues posiblemente sí lo diga así porque él no estuvo viviendo todos esos desenlaces. Quien es así no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Hay que tener una conducta constante, en amor, en paciencia, en credo, en confianza, en respeto a nuestro Padre Dios. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso si Dios lo enaltece. Y el rico debe sentirse orgulloso si Dios lo humilla. Al rico
no rico de sabiduría, sino rico de cosas, de posesión. Porque el rico es como una flor de hierba que no permanece. Cuando el sol sale y la calienta con fuerza, la hierba se seca. Su flor se cae y su belleza se pierde. Pues, eres muy rico en esta vida y te mueres y ya. A lo mejor te pondrán en un panteón muy lujoso. Te pondrán debajo de la tierra o sobre la tierra en una bóveda. O te incinerarán, igual que a todos. La muerte es para todos la misma. No crean que la muerte, porque tú tienes dinero, tu muerte va a ser lujosa, ostentosa, va a ser la misma. El sufrimiento va a ser el mismo. Así lo dice. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Pues sí. Aquí vivió con mucha riqueza, bueno. Pero al final de cuentas la muerte es para todos la misma. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. Dichoso el hombre que... Porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, o sea, la vida eterna, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Acuérdense que estamos aquí un tiempo determinado y ya salido de aquí, pues estaremos con nuestro Padre Dios para siempre, eternamente. Es un gusto, es muy valioso. Aunque el morirse no crean que es disfrutable, ¿eh? A lo mejor hay alguien que disfruta la muerte, pero en general no. Y digo hay alguien porque, por ejemplo, Juan, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ya pedía morirse para disfrutar de la vida eterna. Y a lo mejor pues, disfrutó al morirse, aunque le ha de doler, ¿no? Porque a todos nos va a doler. Pero bueno, es mucho disfrute, pero ya después pasando ese tiempo, ese momento, si estás con Dios, la vida eterna nos espera a todos nosotros. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado porque así Dios quiere, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Pues no, Dios no anda tentando a nadie, por eso tiene al demonio. Pues sí, porque al final de cuentas el demonio hace lo que Dios quiere. El demonio no nos puede tentar, ni el demonio nos puede hacer daño si Dios no quiere. Porque Dios nos protege y Dios está con nosotros. Y al final de cuentas el demonio, aunque ya no está a su servicio, como lo hemos explicado, de todas maneras sigue siendo un servidor de nuestro Padre Dios. Y lo vemos en el libro de Job, ahí lo pueden ustedes leer. ¿Sí? Bueno. Seguimos entonces, dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Esos malos deseos o que nos atraen y nos seducen, pues es porque tenemos un cuerpo con sentidos, con 5 sentidos. La vista, el olfato, el sabor, el tacto, la audición. Y eso en el mundo y en lo terrenal, pues nos hace que nos retiremos de Dios y nos hace que le demos más apreciación a nuestros sentidos y a nuestra sexualidad. De estos malos deseos nace el pecado, sí, porque nos alejamos de Dios, entonces nace el pecado. En ausencia de Dios está el pecado. Cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Pues sí, nos morimos en vida, y si nos morimos por cometer tantas estupideces corporalmente, pues ahí acaba nuestra vida. Queridos hermanos, dice, no se engañen, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios. Todo lo bueno y lo perfecto. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios, pero en lo bueno y en lo perfecto. Las cosas malas, pues tú las fabricas. Todo lo bueno y lo perfecto se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay cambio que produzca sombras. No, no puede ser eso. Él, ¿por qué así lo quiso? Nos dio vida mediante el mensaje de la verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Sí, nos condecora Santiago, ¿verdad?, con esas frases. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben de ser lentos para hablar y para enojarse. Nos pide que no nos enojemos, que seamos lentos para enojarnos y lentos para hablar perfectamente y correctamente de Dios. Porque el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios, pues no, se desvía.
Así pues, dejen ustedes todo lo impuro y la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que se ha sembrado en su corazón, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Es el mensaje de salvación, la doctrina de Cristo, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no basta con oír el mensaje, pues no, tenemos que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Por eso les digo, hay que poner a trabajar y hacer todo lo que sabemos en bien de los demás. Ese es nuestro trabajo. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira a la cara en un espejo, nada más se ve ya. Se ve en sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Sí. Yo diría que aquí podríamos poner la de los talentos, ¿no? Aquel hombre que enterró su talento y cuando llegó el amo y le dijo, ¿qué pasó con mi talento? Pues aquí lo enterré, señor, porque yo sé que pues, no lo quería arriesgar. Te lo devuelvo, siervo malo, dijo. Dáselo a quien sí produjo. Te estoy dando la vida, te estoy dando los dones para que te pongas a trabajar. No para que lo cuides, lo guardes y me lo regreses intacto, no. De nada sirve nada más oír el mensaje de Dios y entenderlo si no lo pones en práctica. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Si tomamos las leyes, se dan cuenta que seremos felices. Habrá paz, tranquilidad en nuestros corazones. Habrá sufrimientos y problemas y dificultades, pero estando con el Señor, nos debemos de sentir orgullosos, así dice, dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, dice. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo en su religión, no sirve de nada. Sí, porque aquí está hablando de la lengua, porque la gente empezaba a hablar de más, empezaba a inventar cosas, empezaba a decir exageraciones, y pues o mentiras o falsos testimonios, o distorsionaba la doctrina de Cristo. Entonces por eso dice, se creen muy religiosos y andan diciendo tonterías, ¿no? Y parece que hoy en la actualidad pasa eso, ¿no? ¿Cuántos presbíteros, sacerdotes, guías espirituales nos engañan y nos dicen muchas tonterías con tal de manipularnos y de que les hagamos el trabajo, les dejemos dinero y andemos como borregos con ellos? Y nos dicen cosas equívocas. Por eso dice ahí, ponerle freno a su lengua. La religión pura y sin mancha, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos. No nos ayudaban en aquel entonces. En la actualidad pues pasa casi lo mismo. Y a las viudas, pues en la actualidad pues las viudas pues ahí se juntan con sus familiares. Es muy raro ver una viuda que no tenga familiares, ¿no? Pero se ayudan. Pero el pueblo judío, esos eran sus problemas, ¿no? Los huérfanos y las viudas. Acuérdense que los huérfanos eran niños y niñas menores de 12 años. Y a las viudas a sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Esa es la cara que debe tener una religión pura y sin mancha. De aquel entonces, en la actualidad, pues serían cosas diferentes, aunque hay cosas similares, como es eso de la lengua, ¿verdad?, que engaña, como es eso de que no ayudamos a los huérfanos y a las mujeres solas o viudas. En el capítulo 2 dice, ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencia entre una persona y otra, porque no haya distinción ni discriminación. Y si lo hacemos, ¿no? Los negros no los quieren, los morenos no los quieren, los discapacitados no los quieren, los ciegos los hacen a un lado, la gente que no tiene dinero, la gente que no tiene estudio, la gente que es sucia, la gente que tiene una diferencia entre nosotros, la tratamos de una manera distinta. Y dice Santiago, no hagamos eso, porque Jesucristo no hizo distinción de personas. Él ayudaba a los romanos, acuérdense del comandante romano,
que le pidió ayuda por su siervo, ayudaba a los judíos. Vemos como a los maestros de la ley, como a Nicodemo, habló con él y le explicó qué es lo que tenía que hacer. A los samaritanos, les ayudó a la samaritana. No hacía distinción. Dejad que los niños vengan a mí, les dijo a los discípulos cuando los quisieron callar, porque andaban gritando a los niños. Desafortunadamente, casi no tenemos evangelios ni pasajes bíblicos de las acciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los niños. No nos los quisieron dejar. En la Sagrada Escritura, los grandes doctores de la ley y teólogos que dijeron qué libros íbamos a tener en la Sagrada Escritura, porque según ellos eran partes que no eran inspiradas por Dios. ¡Qué barbaridad! Bueno, no hace diferencia de personas. No hagamos diferencia de personas. Y dice aquí el ejemplo: supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y la atienden bien y le dicen siéntate aquí en un buen lugar, y al mismo tiempo llegó un hombre pobre vestido con ropa vieja y a este le dicen quédate tú allá afuera, siéntate ahí en el suelo. Entonces ya están haciendo distinción entre ustedes mismos y juzgando con mala intención, ¿sí? Así somos los pecadores, así somos los incultos, así somos los que no creemos en Dios. Hacemos eso, discriminación. Ahora ya hay una ley, no podemos discriminar. ¿Cómo les podemos decir? Ya no podemos decir palabras obscenas a los que tienen homosexualidad. A las mujeres que se dedican a eso que le decimos al viejo oficio, pues ya les tenemos que decir sexoservidoras, o sea, las estamos discriminando. Ya no les podemos decir a los que son de piel de color negros, porque es una agresión. A los que están con una discapacidad, pues tenemos que decirles que son con capacidades diferentes. No les podemos decir sordos, ciegos, mancos, cojos, no, porque hay ya una ley en la actualidad. Bueno, aquí en México, en otros países pues todavía no tienen eso muy reglamentado. Queridos hermanos míos, oigan esto: Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en la fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que le aman. Dios ha traído, como dijo Jesucristo, todas estas cosas han sido reveladas a los sencillos de corazón, la gente pobre, para distorsionar y enloquecer a los sabios e inteligentes de este mundo. Ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes? Pues sí. Pero ustedes ya se quieren sacar la foto con Peña Nieto, el presidente actual de México. Ya quieren sacarse la foto con el Papa, con el Padre Francisco, ¿verdad? Ay, no, sí. Se quieren sacar la foto con el cardenal, sí, el actual cardenal Aguilar, sí. Ya se quieren sacar la foto con los diputados, con los senadores, con los artistas. Ay, que llegó Shakira. Yo me voy a sacar una foto con Shakira, ¿no? Ay, es que es muy famosa esa foto, ¿verdad? Una selfie, porque así le dicen ahora a las fotografías que nos tomamos. Sí. No, sí. Es que le hacemos caravana. Pero a la gente pobre, humilde, sencilla, sucia, que no tiene dinero, o sea, ya parece que vamos a aceptar sacarnos una foto con ellos. Ni locos, ¿verdad? Y esos que tienen mucho dinero son los que nos explotan. Los políticos, los gobernantes, los artistas. Sí, los cantantes, porque vas y pagas un dineral para irlo a cantar, para verlo actuar. ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre en que fue invocado sobre ustedes? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Pues sí, ellos son. Y le hacemos caravana. Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta entonces cómo Santiago está especificando el nuevo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Es una confrontación, ¿no? Y está confrontando con lo que nuestro Señor Jesucristo lo había dicho. Porque si una persona obedece toda la ley,
pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandamientos de la ley. Así lo especifica Santiago, ¿no? La cuestión es de que una cosa va unida con otra, va amarrada así como los changuitos, ¿verdad? Van agarrándose de la mano, ¿sí? Uno tras de otro, los elefantes, ¿verdad? Y se van uno tras de otro, ¿sí? Entonces, si cometes una violación a un mandato, pues estás cometiendo la violación a otro mandato. Pues el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, dijo también, no mates. Así que si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Pues, o sea, al violar la ley, aquí Santiago es muy específico, muy estricto, diciendo que si tú violas un mandato, pues estás violando todos. Porque todos son ley de Dios. Pero recordemos que la ley fue hecha para darnos servicio a nosotros, no para condenarnos. ¿Qué es lo que nos condena? El que entierres tu talento. No sirve de nada. Ustedes deben de hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Así nos debemos de comportar. Siempre estemos haciendo las cosas bien y no que digamos esto lo hice mal y reprobado. Hoy reprobé el día, lunes, martes, reprobé el martes, miércoles, reprobé el miércoles, jueves, reprobé el jueves y así consecutivamente. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? Entonces aquí nos damos cuenta que las obras son muy importantes. Si no, de lo contrario, la fe que tenemos es una fe muerta. Es algo muy importante esto que debemos de aclarar. Supongamos que a una hermana o una hermana les falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Tenemos que ayudar, darle casa, vestir, sustento al necesitado. Así pasa con la fe, por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Tal vez alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo hechos, muéstrame tu fe sin hechos y yo te mostraré mi fe con mis hechos. Entonces, ¿cómo podemos demostrarle a Dios que tenemos fe? Pues haciendo lo que Él nos ha mandado que hagamos. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues sí, y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil y muerta. Dios aceptó como justo a Abraham, lo aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció el sacrificio a su hijo Isaac, a su único hijo, aunque pues, sabemos que los árabes dicen que el que ofreció fue Ismael, porque era su único hijo, y ya cuando nació Isaac, pues ya tenía 2 hijos, aunque dicen los judíos, es que su único hijo es con su mujer, con Sara, no con la sirviente Agar, no, pues eran 2 hijos, hubo 2 hijos, su único hijo con Sara era Isaac, su único hijo con Agar era Ismael, su único hijo en la vida, pues no había uno, eran 2. Pero bueno, ese es otro punto. Y pues ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos. ¿Por qué? Por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. ¿Por qué decimos que con su fe? Sí, porque obedeció a Dios. Voy a sacrificar a mi hijo, pues ya Dios sabrá. Él me dijo que voy a tener una descendencia, pues yo creo que me va a dar más hijos. Pues ya de haber estado recontento Abraham, ¿no? Después de haber tenido un hijo con Agar, la sirvienta, la joven, egipcia y bella, y después tener un hijo con su mujer, ha de haber dicho, si Dios quiere que este hijo se muera, pues ya me dará otra mujer, a lo mejor también bien hermosa y joven, ¿verdad? Y sí, parece mentira, pero tuvo otra tercera mujer, Abraham, Setura, y tuvo hijos con ella también. Ay, ese padre Abraham, de veras que era tenebroso, ¿eh? Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. ¿Se dan cuenta? Abraham creyó en Dios y tuvo fe en Dios de que pues él iba a hacer las cosas. Así debemos ser nosotros, que Dios es el que haga todo. Nosotros solamente tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y lo llamó justo y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya ven ustedes pues que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. Declara a Dios al hombre justo por sus hechos, no solamente porque yo diga, tengo fe. Tenemos que demostrarle al Señor que lo amamos con nuestras obras, con nuestros hechos. Lo mismo pasó con Rabab, nos habla de la prostituta. Dios la aceptó como justa porque sus hechos demostraron que tenía mucha fe en Dios, porque dio alojamiento a los mensajeros de Dios y los ayudó a salir por otro camino. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta
si no va acompañada de hechos. El cuerpo está muerto sin espíritu, ¿sí? Pues así las obras le dan vida a la fe. Y una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, pues se te invita a que nos pongamos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, con el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y así le vamos a demostrar a Dios que lo amamos. No con palabras, no con puras oraciones, no con puras peticiones, no con estar yendo a misa, no con estar yendo a la hora santa, no con estarte confesando y comulgando le vas a demostrar a Dios que lo amas. Estás haciendo algo por tu bien, porque te estás purificando, te estás arrepintiendo, te estás reconciliando. Pero para demostrarle a Dios que lo amas, tienes que hacer el bien a los demás. Que Dios te bendiga.